Bien, entonces continuando con nuestro ejercicio, bueno, con nuestro tema, vamos a ver otro ejercicio. En este caso vamos a ver el estado de resultados con un enfoque de margen de contribución para el mes de junio. Bien, nuestras ventas en este caso son 400 bocinas, que hacen un total de $100,000. Los gastos variables en este caso son 60,000. Entonces debemos de hallar el margen de contribución. Para hallar el margen de contribución, nosotros debemos de restar 100,000 menos 60,000, el cual nos va a dar un margen de contribución igual a 40,000, menos los gastos fijos, en este caso son 35,000, y nos va a dar una utilidad de nuestra operación de 5,000, en este caso una ganancia de 5,000. Como recordamos, las ventas menos los costos variables nos va a dar el margen de contribución y menos los costos fijos la utilidad de la operación. Casi similar a nuestro estado de resultados que trabajamos el mes anterior, donde hablamos de nuestras ventas menos el costo de venta nos daba la utilidad bruta, menos los gastos de venta y administración nos daba la utilidad de la operación. ¿Recuerdan? Entonces esto es casi similar, solo que va con otros nombrecitos, nada más. Entonces, el margen de contribución por unidad es igual al precio de venta menos el costo variable por unidad. El margen de contribución es igual al margen de contribución por unidad multiplicado por el número de unidades vendidas. Este margen de contribución en porcentaje, si nosotros queremos saber cuánto es el porcentaje del margen de contribución, es el margen de contribución por unidad dividido con lo que es el precio de venta. Eso nos va a dar nuestro margen de contribución en porcentaje. Y eso ya pues lo multiplicamos por 100. El margen de contribución también es igual al margen de contribución en porcentaje por los ingresos, ya sea en dólares o en soles. Muy bien. Veamos entonces. En resumen, si nosotros no tenemos venta, tenemos una pérdida, ¿verdad? La pérdida de la compañía sería igual a los gastos fijos más, gastos fijos, y cada unidad que se venda va a reducir esas pérdidas, en la cual la cantidad corresponde al margen de contribución por unidad. Una vez alcanzado el punto de equilibrio, la unidad adicional que se venda va a aumentar las utilidades en compañía en un monto igual al margen de contribución por cada unidad. Bien, en esta parte, cuando hablamos del punto de equilibrio, el punto de equilibrio es exactamente el punto donde no hay ganancias ni hay pérdidas. En ese punto nosotros vemos con qué cantidad de productos que hemos vendido vamos a recuperar toda nuestra inversión, es decir, tenemos parte de la inversión. Ya no tenemos ganancia, pero tampoco tenemos pérdida. Entonces, si nosotros ya hemos comentado este enfoque de contribución, es fácil entender que para una empresa pueda lograr todas las utilidades, se debe cumplir con dos condiciones. Entonces, nosotros hemos visto, según nuestros ejemplos, que todo depende de nuestras ventas. Entre mayor cantidad de ventas tengamos, va a ser mayor nuestra utilidad o rentabilidad. Si no tenemos ventas, entonces nuestros costos fijos, nuestros costos variables van a aumentar, y ellos va a hacer que nosotros tengamos pérdida. Entonces, las dos condiciones que se debe de cumplir es, primero, que el precio de venta por unidad sea mayor que el costo variable por unidad. Es decir, que si yo he gastado en un costo variable por unidad en ese producto 2 soles, mi precio de venta pues tiene que ser 5 soles, 6 soles, tiene que ser mayor siempre que el costo variable. Ahora, que el volumen de ventas sea lo suficientemente grande. A veces no solamente basta con colocar un buen precio de un cierto producto, sino que depende también bastante de la cantidad de productos que voy a vender.
Ahora, hay muchas empresas que venden bastantes productos, pero el precio es tal vez muy bajo, mucho más bajo que sus costos de producción. Entonces también puede tener pérdidas. No se trata de vender más a precios más bajos, sino al precio exacto, donde haya un margen de utilidad de cierta cantidad de productos. En ambos casos, es necesario considerar los tres factores fundamentales que se han mencionado anteriormente. El precio de venta, que en este caso va a tener el producto o el servicio. El costo variable, también, ¿no?, que tiene el producto o servicio. Y el monto de los costos fijos con el que debe de incurrir toda empresa. ¿Cuáles son sus costos fijos y a cuánto ascienden esos costos fijos? Recuerden que los costos fijos son alquiler de local, pago de luz, pago de agua y los trabajadores que se encuentran en planilla. Es por ello que si tienen un negocio no necesariamente colocar bastante personal en planilla, ¿no? Entonces hay que tener el personal necesario y ya en temporadas altas sí se puede contratar mayor cantidad de personas, porque eso influye bastante en lo que son nuestros costos fijos. Bien, ahora siempre la empresa debe de cubrir cierta cantidad de productos, en este caso el volumen de unidades a vender para poder tener nuestra ganancia. Con esta información entonces el modelo costo, volumen, utilidad nos permite dar respuestas a dos preguntas constantes que se dan en administración. ¿Cuáles son las ventas mínimas que el negocio debe tener para al menos no tener pérdidas? ¿Y eso cómo lo hallo? Mediante el punto de equilibrio, es decir, ¿cuánto debo yo de vender para poder recuperar ese capital? ¿No? ¿Cuánto mínimo debo de vender? ¿Cuántas ventas se debe de tener para que el negocio sea rentable de acuerdo con las expectativas de los accionistas? Si yo quiero tener una utilidad o una ganancia de un 40% de las ventas, debo de saber qué cantidad, más o menos aproximadamente, debo de vender para tener esa utilidad proyectada o ya planificada desde un inicio. Entonces hay que responderse esas preguntas. ¿Cuáles son las ventas mínimas para que el negocio al menos no tenga pérdidas? Es decir, el punto de equilibrio. Y después, ¿cuántas ventas debe tener el negocio para que sea rentable? Para saber cuánto va a ser mi utilidad o mi ganancia. Bien, acá tenemos un método de expresar esta relación, que es el método de la ecuación, donde cada columna de ilustración que se expresa es una ecuación. Ya, entonces, tenemos acá en esta ecuación los ingresos menos los costos variables y menos los costos fijos me va a dar la utilidad de la operación. Si yo les dejara un ejercicio, por ejemplo, y te dijera, el ingreso es 20.000, costos variables 5.000 y costos fijos 6.000. ¿Cuánto es la utilidad de operación? Entonces vas a restar 20.000 menos 5.000, 15.000, menos 6.000, 9.000. La utilidad en operación es 9.000. Ya, entonces más o menos ya van teniendo una idea entonces cómo trabajar esta parte. ¿Cómo se calculan los ingresos de cada columna? Los ingresos son el precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Es decir, si cada producto, por ejemplo los polos, yo voy a vender cada polo a 20 soles y he vendido 20 polos, entonces 20 por 20, 400. Esos van a ser mis ingresos. Ahora, ¿cómo se calcula los costos variables por cada columna? Los costos variables son iguales al costo variable por unidad por la cantidad vendida. Por ejemplo, que mi costo variable por unidad son 2 soles y he vendido pues 20 polos. 20 por 2, 40. Esos 40 va a formar parte de mis costos variables.
Por tanto, el precio de venta, veamos acá una ecuación, el precio de venta por la cantidad de unidades vendidas menos el costo variable por unidad multiplicado por la cantidad de unidades vendidas menos los costos fijos me va a dar, los costos fijos va a ser igual a lo que es la utilidad de operación. El precio de venta por la cantidad de unidades vendidas forma parte de mis ingresos. Mi costo variable de unidad vendida por las cantidades que se ha vendido forma parte de mis costos variables menos los costos fijos. Me va a dar la utilidad de operación. Acá ya está, como dice, vamos generalizándolo un poco más nuestra ecuación. Bien. Entonces dice acá, la ecuación 1 se convierte en base para el cálculo de la utilidad en la operación para diferentes cantidades y unidades vendidas. Bueno, acá es un cálculo que se ha hecho más adelante, pero como les digo, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? El precio de venta a $200 y se ha vendido 5 unidades, 5 por 200, menos el costo variable que es 120 por 5, menos el costo fijo que es 2000. Volviendo al caso de los libros, ¿no? De los libros, paquetes de los libros que se vendieron. Entonces acá 200 por 5, 1000, menos 120 por 5, 600, 1000 menos 600, 400, 400 menos 2000, ¿cuánto es lo que nos da? 2000. Pero acá tenemos nosotros, 400 menos 2000 nos va a dar una diferencia de 1600. En este caso nos va a decir que nuestra utilidad de la operación, por ser negativa, nos va a dar una pérdida, en este caso, de nuestra ganancia. No tenemos ganancia, sino tenemos pérdida. Si nos sale negativo, nos indica que tenemos pérdida. Si sale positivo, es que hay una ganancia. Este método del margen de contribución es lo que hemos utilizado para la utilidad de operación, ¿no? El precio de venta menos el costo variable por unidad, por ambos, ¿no? Ambos por cantidades de unidades vendidas menos los costos fijos. Es decir, a nuestra ecuación le vamos dando cierto esquema. Acá ya no estamos multiplicando el precio de venta por las unidades, sino estamos restando los dos costos, precio de venta menos costo variable, y ese resultado multiplicarlo por las cantidades vendidas. En este caso sacando, como dice, factor común. El factor común son las unidades vendidas. ¿Ya? Entonces, el margen de contribución por unidad por las cantidades de unidades vendidas menos los costos fijos nos va a dar la utilidad de operación, que se considera como una ecuación. ¿Qué quiere decir? El precio de venta menos el costo variable es igual al margen de contribución. ¿Ya? En nuestro ejemplo del GMAT dice Success, el margen de contribución por unidad es de $80. Y bueno, en este caso el precio de venta es $200 menos el costo variable que es $120. Y por lo tanto, cuando EMA vende 5 paquetes, la utilidad de operación nos sale igual que en el ejercicio anterior, una pérdida de 1600 unidades. Entonces, que nosotros descubrimos que cada unidad vendida ayuda a EMA a recuperar $80, digamos, en margen de contribución. Pero el resultado de toda nuestra operación nos indica que tenemos una pérdida de 1600 unidades. Bueno, en este 1600 soles o dólares en este caso. Si acá nosotros mostramos con un gráfico, representa los costos totales, ingresos, esquemática, ¿no? Por ejemplo, una línea sobre la gráfica. Nosotros vemos acá cómo han ido nuestros costos, cómo es la utilidad de la operación, los costos fijos, costos variables y utilidad. En este punto es donde está nuestro punto de equilibrio, que me indica que cuando yo he vendido 25 unidades, he tenido una ganancia de 55.000. En este punto yo no tengo ganancia ni pérdida. ¿Qué quiere decir? Que yo he invertido en esa compra
$5.000 y esos $5.000 los recupero al vender 25 unidades de mi producto. Muy bien, jóvenes, espero que esté claro. Estas líneas de acá nos indica el área de pérdida, todo lo que perdemos. Y si vamos al área de acá arriba, más arriba, es la utilidad de operación, es el área de ganancias. Todo esto es de ganancias acá, donde vamos a tener utilidades. Muy bien, jóvenes, alguna duda, pregunta, consulten con mucha confianza. Nosotros sabemos acá, recordemos que sobre todo bastante lo que son nuestras ecuaciones 1 y 2. Lo más importante para conocer, como dice, nuestra utilidad de la operación: ingresos menos los costos variables menos los costos fijos. Entonces, si yo sé manejar estas ecuaciones, voy a poder resolver esta situación con cualquier dato que me puedan dar, ¿ya? De repente yo les dejo datos de esto, entonces ustedes resuelvan. Como les digo, es muy importante poder conocer esta parte, porque es donde nosotros vamos a poder definir también cuánto vender en nuestra empresa, qué cantidad poder ofrecer y cuánto vamos a recuperar de nuestro producto. Muy bien, jóvenes, dudas, preguntas, me las hacen saber, por favor. Gracias.